que tenemos el acompañamiento de 2 universidades del exterior. Hasta ahora nos habíamos manejado con universidades argentinas y para nosotros es un motivo de orgullo poder trabajar con una universidad del Uruguay y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Adelante, Luis, con las preguntas, por favor, y el tiempo. Bueno, muchas gracias, Isidro. Las preguntas que me llegaron son bastante variadas, pero pienso que en la propia presentación ya quedaron aclaradas muchas de ellas. La que vi que se repetía incluso varias veces era cómo disminuir los costos de insumos justo en estos momentos que venimos apenas saliendo de la pandemia y bueno, y ahora se presenta todo el tema de la guerra en Ucrania y hace que se eleve el costo sobre todo de los granos. Y bueno, pienso justamente que la avicultura de precisión a través de su enfoque en lo que es la nutrición de precisión, justamente es una herramienta importante porque aporta a solucionar ese tema. O sea que por lo tanto yo veo un panorama auspicioso para la avicultura, para satisfacer esa alta demanda por proteína animal, que en nuestro caso va a ser huevos y carne de pollo, y teniendo en cuenta siempre que los recursos que vamos a tener de tierra, agua, insumos van a ser limitados. Como les decía, los insumos ahora aumentaron de precio y la única forma que veo es mejorar todo lo que podamos nuestra eficiencia productiva. Y para eso, como les decía, con la nutrición de precisión, a su vez la genética nos ha aportado mucho, el progreso genético de las líneas genéticas. Los sistemas inteligentes de monitoreo también han sido claves. Los galpones tecnológicos nos han ayudado a mejorar lo que es el bienestar animal, a disminuir, por ejemplo, el estrés térmico, que hace unos 3 meses, por ejemplo, acá en Uruguay lo vivimos, que en ciertas granjas que no tenían esas medidas inteligentes, digamos, sufrieron mortandades de 50, incluso 80% de aves. Y en los galpones tecnológicos que le llamamos no tuvimos esos problemas. Otra cosa que nos permite ese tipo de galpones es regular la intensidad de la luz y bueno, disminuir el amoníaco también, y el nitrógeno, y todo eso lo podemos hacer si nosotros elaboramos una dieta balanceada basada en software que hagamos lo justo, digamos, y no tengamos, por ejemplo, un exceso de proteína que luego se puede liberar amoníaco y traer todos los problemas que sabemos que causan las aves, que pueden ir de hasta digestivos, respiratorios, etcétera. Después, en cuanto a una pregunta que me hicieron esta mañana, en cuanto a cómo combatir el Campylobacter, sobre todo termoresistentes. Eso pienso que pasa por un tema de la bioseguridad, un buen vacío sanitario, con buenas prácticas de manejo, los famosos sistemas HACCP, pienso que va por ese lado. Y bueno, no quiero extenderme demasiado. Cualquier pregunta o algo que haya quedado, tienen mi correo y me pueden hacer llegar cualquier pregunta. O sea que por mi parte les agradezco mucho. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Luis. Y continuando con los aspectos sanitarios,
Me gustaría dar la palabra a la dama, que en realidad tendría que haber hablado primero, pero bueno, vamos en razón de que estamos viendo aspectos sanitarios, responda a tus preguntas y mucho gusto por conocerte. Abrí el micrófono, por favor. Sí, ahora sí, disculpa. Bueno, muchas gracias por adelantar, pero fue bueno también ese pequeño espacio entre mi presentación y las preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy importante aquí, que apareció en el chat, de José Tavares, que es sobre justamente la parte de virus de campo, si pudieron bajar por las mejoras en bioseguridad. Bueno, claro que la bioseguridad, dependiendo del virus, la bioseguridad es muy importante, porque muchas veces es la bioseguridad que va a frenar la actividad, la presencia y la actividad viral. En el caso específico de ese ejemplo que yo puse en mi presentación, que es Newcastle, va a depender mucho de dónde está la granja. Entonces, si la granja está metida, la empresa está metida en una zona con una población avícola muy alta, entonces la actividad viral va a depender también de los vecinos, o sea, no es solamente la bioseguridad de una granja, porque el virus puede ser transmitido por vía aérea, por otros animales. Entonces, siempre va a haber una interacción entre programas de vacunación, no solamente de la empresa, pero en general, y también la bioseguridad. Si la granja está muy alejada, o sea, está totalmente aislada, no hay presencia de otra actividad avícola ahí, entonces, claro que la bioseguridad es muy importante para mirar esses cambios de actividade viral, não solamente o programa de vacunação. Por isso, quando falamos de controle de Newcastle em um país para exportação, ou incluso para todo o tipo de um plano do setor ou governamental para controle de Newcastle, influenza, desse tipo de enfermidade, la bioseguridad y los planes vacunales generales del sector avícola, no solamente de productores avícolas grandes, pero también de los productores avícolas o de los que tienen traspatio, aves de traspatio, o cualquier animal que pueda ser un reservorio de Newcastle es muy importante. Entonces, hacer también un seguimiento de esas poblaciones avícolas que no son de la avicultura industrial, ¿no? Y eso tiene que ser, siempre debe ser llevado en consideración, la bioseguridad y los programas de vacunación. Otra pregunta que yo recibí fue sobre pollitas en levante y gumboro, ¿no? ¿Qué más que puede hacer aparte de la serología? Bueno, la serología es un indicativo que hay actividad viral, pero claro, hacer para mirar si hay un impacto del gumboro en pollitas de levante, hay que hacer todos los otros exámenes, principalmente exámenes de bursa, de Fabricius, para saber si hay presencia de qué virus estamos hablando y comparar con los programas vacunales. Bueno, básicamente hay muchas otras preguntas, pero son muy generales y sería para una otra presentación, porque infelizmente no es muy cortito. Muchas gracias, Beatriz, mucho gusto, y seguramente la gente de Phibro va a atender a la gente que quiera hacer preguntas y te las trasladará. Vamos a continuar con tu compatriota, que de alguna manera también estuvo con temas sanitarios. Heitor, adelante y mucho gusto. Mucho gusto, doctor Isidro. Muchas gracias por el espacio también, por poder compartir un poco de algunos estudios que estamos haciendo. Y para mí son muchas preguntas, y entonces también utilicé la misma estrategia de mis compañeros, como seleccioné algunas que aparecieron más. Y lo que más apareció para mí es cómo combatir el aumento de los costos que tenemos en las materias primas, los costos de las formulaciones, o costos de la producción en general. Y bueno, hablando acerca del enfoque de mi charla,
Una cosa que es muy importante que me gustaría de enfocar es la utilización de las enzimas exógenas, la proteasa y la gilanasa, que además de tener un efecto positivo en la salud intestinal de las aves, como lo vimos, por poder una mejora de la salud intestinal, de la salud del epitelio del ave, mejorar la digestión, la absorción de nutrientes. Cuando formulamos utilizando estas enzimas matrizadas, estamos arrojando costos directamente en la formulación de las dietas. Hoy, con los precios que tenemos de energía, por ejemplo, cuando utilizamos una gilanasa, tenemos un arrojo de aproximadamente $18-20 por tonelada de alimento. Es un arrojo bastante significativo, expresivo en la realidad de hoy. Cuando utilizamos una proteasa, vamos a tener como 5, 6, a veces $7 de ahorro por tonelada del alimento. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de tener una formulación precisa, muy buena, alimentos de muy buena calidad. Estamos pagando por alimentos de muy buena calidad, formulando alimentos atendiendo las exigencias de los animales, pero no estamos aprovechando los nutrientes que están en este alimento, de la forma que podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque limitaciones fisiológicas del ave o por problemas de salud intestinal, como hablé anteriormente. Muchas veces pensamos que cuando adicionamos un aditivo, como por ejemplo ácidos orgánicos y aceites esenciales protegidos, que les hablé en la presentación, estamos haciendo, es un costo extra en la formulación. Muchas veces esto está separado, el nutrólogo hace eso, esto es demanda de un veterinario, por ejemplo. Y cuando vemos los resultados a campo, cuando vemos estudios hablando acerca de eso, vemos que en general tenemos un ahorro en una mejor condición, una mejor producción con utilización de ese tipo de soluciones. Vimos, por ejemplo, en un estudio que hicimos, que les presenté en la charla, donde tenemos una formulación de 3.200, 3.300 kilocalorías para el animal, y por cuenta de un desafío, el animal está aprovechando como más de 100 kilocalorías menos. Y cuando utilizamos un aditivo como ese, mejorando la salud intestinal del ave, entonces tenemos una mejora en el aprovechamiento de los nutrientes y una mejora del aprovechamiento de la energía de la dieta. Entonces, en este estudio, específicamente, observamos una mejora de hasta 106, si no me engano, kilocalorías por kilo de alimento. Imagínate cuánto eso es una formulación de una dieta. No estoy diciendo que tenemos que formular con esos aditivos matrizados, porque eso no es una realidad, porque cada producción tiene su realidad, sus propios retos, sus propios desafíos. Entonces, no es una cosa que tenemos que tener en cuenta para matrizar, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nutrición intestinal de precisión. Estamos formulando una dieta para que los animales aprovechen los nutrientes que están en esa dieta, pero no estamos aprovechando los nutrientes que estamos formando, los nutrientes que estamos pagando por ellos, en la forma que podemos aprovechar si utilizamos herramientas que nos permiten utilizar esos nutrientes de mejor forma, de mejor manera. Vimos también en algunos estudios el costo de la inflamación al rendimiento de las aves. Muchas veces es un costo invisible que no es difícil de mirar, pero sí hay un costo de la inflamación, como lo vimos en una diapositiva que les mostré en un estudio, haciendo una relación entre la cantidad de interleucinas que el animal está produciendo. Entonces, interleucinas son indicativos de inflamación y el impacto que se tiene en el rendimiento de las aves. Y cuando mejoramos la salud intestinal del ave y cómo se mejora el rendimiento del ave a la ganancia de peso, se mejora la conversión alimenticia con la utilización de esas herramientas de la nutrición de precisión, una gilanasa bacteriana, una proteasa o aditivos como los aceites esenciales y ácidos orgánicos protegidos. Entonces, creo que de mi parte es eso. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Si tienen más preguntas, pueden hacerlo por correo. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo. Mucho gusto, doctor Isidro, también. De la misma manera, y muchas gracias a Jeffo y a Linat, que siempre nos acompañan, y a los amigos que están en las empresas. Bueno, sabemos que nos vamos a seguir viendo. Nos vamos ahora del Mercosur, porque hemos estado con Uruguay y Brasil, nos vamos al norte. Vamos a pedirle al licenciado Carlos Güemes que por favor
nos responda a las preguntas. Él ya es conocido nuestro, conocido de las jornadas avícolas, así que conoce la metodología. Esperamos su síntesis. Sí, gracias Isidro, y gracias por invitarnos otra vez a las jornadas. Realmente es para nosotros muy valioso, ¿no? En general, un tema que siempre sale, y siempre que hago una exposición de cualquier tema, siempre sale el tema de se necesitan grandes inversiones. Esto es para empresas muy grandes. Lo que tú estás exponiendo no es aplicable a nuestro país. Y yo diría lo siguiente, ¿no? Finalmente todo es relativo. Y todo es relativo en función a qué? Al costo-beneficio, ¿no? ¿Sí? Si un proyecto se justifica económicamente, el proyecto es viable. Entonces, no podemos hablar de que sea caro o sea barato, ¿no? Y yo lo primero que haría, ¿sí? Y aconsejaría a las personas que quieren invertir en automatización y temas de digitalización, es que se puede empezar con identificar cuáles son tus procesos claves. ¿Conoces tus procesos claves? ¿Sabes dónde están los puntos de mejora de esos procesos? ¿Sabes qué debes de hacer para ajustar y mejorar ese proceso? Hay que conocer los procesos y hay que controlarlos. Hay un tema que también alguno de los colegas, creo que fue Luis, también platicó del mismo círculo virtuoso ese de Deming, de planear, ejecutar, verificar. Esa es la clave. O sea, si tú controlas tus procesos, ¿sí? Vas a encontrar la mejora. Y si vas a tener mejora en los procesos, vas a poder justificar tus proyectos. Entonces, para mí, desde que estaba yo en la universidad hace muchos años, y siempre que pusieron el círculo virtuoso de Deming, donde controlas tus procesos, para mí es la clave. Yo que trabajo en tecnología de información es eso. Controla el proceso, mide y mejora, ¿sí? Pero enfocado, ¿sí? Enfócate en los temas que le duelen a tu compañía, ¿sí? Corre tus procesos de control, ¿sí? Ajusta y mejora. Y si tienes alguna herramienta tecnológica como es la nuestra de CSV o cualquier otra que esté hecha para que puedas representar bien tus proyectos, lo puse en la presentación, es muy, muy importante que tus procesos, estén bien representados por una herramienta tecnológica. Si lo puedes hacer eso y adoptas una filosofía una filosofía de control de procesos, créeme lo que vas a tener éxito, ¿no? Entonces, esa es mi principal recomendación en este sentido. ¿Qué tipos de proyectos ahorita hacen sentido? Todo el mundo también ha estado hablando ahorita de los precios de las materias primas, de los precios de los commodities. Control de formulaciones, un buen control de formulaciones que nos permita jugar con los diferentes ingredientes o aditivos o materias primas para poder generar un producto con características que sean viables para el mercado. Productos que nos ayuden a optimizar la logística. La logística es todo un tema hoy, ¿sí? Optimización de mano de obra. Y en la presentación hablé mucho de un proceso que es clásico para lo que es, por así, perdón la redundancia, de lo que es el control de procesos, es el control del OE, o monitorear en tiempo real la operatividad de la planta para estar haciendo ajustes sobre el proceso, ¿no? Y en general eso es lo que puedo decir en la parte de las inversiones, y solo no quiero dejar de pasar, preguntan mucho sobre el Big Data, ¿sí? Y la gestión en función de información. Lo único que puedo decir es que cada vez tenemos más y más dispositivos que generan información de temperaturas, información de velocidades, información de lo que sea, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que empecemos a utilizar cada vez más herramientas de Big Data para que podamos trabajar en estos procesos de mejora y de control que estoy hablando, ¿no? Y es lo que tendría que platicar, y les agradezco la invitación y seguiré al pendiente de cualquier otra pregunta o cualquier información que requieren de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Jornadas Avícolas es tu casa. Gracias. Estamos siempre atentos a los conceptos tan claros y que ya se salen un poquito de adentro del galpón y de las aves que nosotros estamos acostumbrados a considerar. Y hablando de salir del galpón y de las aves, y ya dándole un marco más nacional, regional y mundial, escuchamos las conclusiones y respuestas que tiene el doctor Alejandro Arauz. Bien, gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Mira, yo contabilicé como 24 preguntas a mi exposición, de las cuales casi todas se responden con los elementos que se presentaron. Sin embargo, hay
tres que me llaman la atención. Uno, el efecto de los tratados de libre comercio dentro del marco del comercio y la producción de la carne de pollo. Eso requiere un tema aparte, porque no todos los tratados de libre comercio son parecidos, ¿no? Y las mismas negociaciones. Eso es un tema aparte. Lo otro elemento que me parece muy importante y relevante, que es, digamos, que se habló de la escasez y de las restricciones comerciales de los insumos y las commodities para los procesos alimentarios. Yo quiero expresarles, y anoche incluso estuve leyendo bastante y documentando, inventarios de grano existen. Y este ha sido el año, el periodo de producción más beneficioso y productivo que ha tenido el mundo, tanto en cereales como en otros productos. El problema reside, por ejemplo, ahorita Ucrania no hay a dónde colocar la producción de maíz y de cereales que ha producido, porque el 10% de todos sus silos están destruidos, los silos están llenos, y lo otro es que no haya cómo exportar. Entonces, el problema es la disrupción de todo lo que es las cadenas comerciales, y es lo que está impactando a través de los precios, la especulación de los mercados, el precio de los productos hacia el mundo. Y ese es el problema más grave. Ahora, cuando las materias primas, sobre todo que son clásicas para la producción de alimentos como es las aves, vienen encadenadas también otros tipos de suplementos alimenticios que también sufren del proceso de traslado de todo lo que son los costos operativos. Y eso impacta, lógicamente, el tema. Y aquí es donde me voy a centrar un poco. Primero porque sencillamente en las cadenas de producción, no solamente dentro de las cadenas se ve el impacto del abastecimiento y los precios, sino también está el problema de la política económica de cada país. Los tipos de interés, el financiamiento, la inflación, que son efectos graves para las estructuras de costo. Ahora, la respuesta a este problema global y regional es muy diferente de una producción grande de pollo, de una industria grande de pollo, a una mediana y a una pequeña. Las respuestas son distintas, aunque el tema es el mismo. Hay mecanismos que una empresa grande puede desarrollar en el mediano plazo para mitigar un poco el proceso de costo y reducirlo. Aplicar la inteligencia artificial, aplicar las ciencias de datos. La presentación que se hizo por parte del compañero anterior me pareció excelente para ese tipo de cosas en la reducción de costos, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la automatización de las actividades. Pero eso únicamente lo puede hacer una industria grande y más o menos mediana. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas, sobre todo en América Latina, cuando la producción avícola está concentrada en 3 países, ¿verdad? Y incluso en los mismos territorios existen medianas producciones que son su totalidad. Esas están descuidadas, ¿ya? Más que las pequeñas. Primero porque no tienen organización regional. Segundo porque las organizaciones también de los países tampoco influyen mucho en su respuesta a las necesidades que tienen. Ahí la resolución o las soluciones para resolver y minimizar los efectos de los costos internacionales e internos tienen que ser a medio plazo, a mediano plazo. Es difícil que lo puedan ejecutar en el corto plazo, sobre todo en una situación de crisis tan violenta como la que estamos viviendo. Entonces, este es un proceso que requiere estudiar y ser analizado y además particularizado por cada país y cada producción, cómo está organizada y de cara a dónde ella produce y vende. Entonces, esto no es simple, pues, desde el punto de vista de ver el aspecto económico, administrativo y comercial, como también la aplicación científica, técnica y biológica en el proceso de animales, que es ahí donde veo yo, donde se puede minimizar, ser más eficiente el tipo de producción. Mientras menos animales mueren y se contaminan y se infestan, hay forma y manera de minimizar el efecto de los precios externos e internos a nivel de la región. Eso es lo que podría concluir. Hay otras preguntas muy buenas y maravillosas, pero requieren de unas charlas muy particulares para cada una de ellas. Gracias, Isidro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por la comprensión. Estamos bastante bien en el tiempo, nos hemos pasado un poquito. Espero que nos sigan acompañando. Ahora vamos a escuchar el otro ciclo de conferencias. Y bueno, acá nos faltó el amigo Jorge García de la cadena, que seguramente va a aparecer en la próxima mesa redonda, si es que no tiene temor a la pregunta sobre influenza aviar. Nos vemos luego.